Cuba Información. Hace unos días anunciaba el gobierno de Estados Unidos algunas medidas que flexibilizan el bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba. Se anunciaba que ciertas empresas estadounidenses podrán abrir locales, delegaciones en Cuba. Se retiran los límites al envío de remesas a la isla, es decir, que la migración cubana podrá enviar remesas sin un límite económico, algo verdaderamente importante para muchas familias. Ciertos viajeros autorizados podrán ir a Cuba con familiares, es decir, hay 12 categorías de personas en Estados Unidos que pueden pedir una licencia para viajar con un viaje llamado People to People a Cuba. Bueno, pues estas personas pueden llevar en ese viaje a familiares y ciertas empresas estadounidenses podrán contratar a personal cubano para desarrollar distintos proyectos. También se mencionaba que habrá nuevas facilidades en el sector de Internet y de las telecomunicaciones. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto, que por supuesto ahora hay algunos medios internacionales que ya lo elevan a, por ejemplo es el caso del ABC, nos dicen que Obama desmonta de facto la mitad del embargo a Cuba. Bueno, realmente yo creo que es una nueva exageración del diario ABC. Estamos hablando de que son medidas positivas sin duda, medidas reclamadas por Cuba, pero el bloqueo sigue en pie y sigue con todos sus condicionantes, con todo su nivel de sanciones. Y hay que recordar que el turismo sigue estando prohibido la inversión que no sea con una licencia especial y tantas otras cosas. El uso del dólar, por ejemplo, sigue estando prohibido en las relaciones internacionales de Cuba. Bueno, la cuestión es que el bloqueo económico, financiero y comercial implantado por Estados Unidos al pueblo de Cuba, acto de guerra, califica incluso la Convención de Viena de 1948 como un acto de genocidio, documento desclasificado desde el año, bueno, ya recientemente, en estos años recientes, hablan de la esencia del bloqueo, el por qué simplemente el bloqueo de la Revolución Cubana, causar hambre, desesperación, la caída de los salarios reales, provocar sufrimiento de forma tal que el pueblo se levante contra el gobierno revolucionario, aún reconociendo que la revolución triunfante y su líder, compañero Fidel Castro, tenían amplio apoyo popular. Es decir, una revolución que se construye, se triunfa con el pueblo, la construye el pueblo, participando democrática y activamente y democráticamente en el proceso de transformación, y sin embargo eso que es acto de democracia y de legitimidad de un gobierno, pues Estados Unidos implementa ese bloqueo junto con otras políticas criminales contra terrorismo de Estado, no hay que olvidarlo. Es decir, que la tarea del presidente de esta administración, de Barack Obama, es gigantesca, no cabe duda, tan gigantesca como el mismo monstruo que ellos crearon para tratar de ahogar al pueblo cubano, de derrotar a la revolución cubana, reconociendo ahora que no lo han conseguido, cosa que no va a conseguir nadie jamás. Pues bueno, ahora se ve obligado también por la geopolítica, las circunstancias internacionales, de cambiar una política que reconoce que ha fracasado. Y es verdad que bueno, son positivas estas medidas, pero estas medidas se le está quitando, digamos, a una gigantesca estructura, a un armazón gigantesco, tornillo. Se van quitando tornillos, pero sigue la armazón, la estructura todavía está en pie y sigue causando daño y privaciones al pueblo cubano. Entonces, y además es una medida ilegal, inmoral y contraria al derecho internacional y violatoria de los derechos humanos de todo un pueblo. Eso hay que decirlo. Entonces Barack Obama está haciendo, lógicamente, lo que tiene que hacer en este momento para proyectar una imagen diferente hacia América Latina y el Caribe y por extensión a otros pueblos. Y también dejar un legado importante
cuando termine su mandato. Es verdad, pero hay que entender también que esas medidas que vino de la administración de Barack Obama no vino así por así, sino vino porque, como decían, la revolución cubana y el gobierno cubano venía planteando hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que la política norteamericana, como usted decía, han fracasado en su política, se han visto obligados de tomar esas medidas por la consecutiva de la pérdida de sus intereses en América Latina, y no hay otra manera que hacerla, sino de una medida suave, de una política suave, para poder recuperar toda la economía que han perdido durante, sobre todo, en la política del Bush hijo. Esas medidas, como dije, además, por más mejores intenciones o buenas intenciones que tenga Obama, es obligado también a buscar también otros intereses que son los de los republicanos, y no puede venir de un golpe a hacer todas esas medidas. Por supuesto, tiene que responder a otros intereses que lo obligan a mantener esa forma, independientemente de su reconocimiento del fracaso del embargo de Cuba. A pesar que se puede hacer muchísimas cosas, y estoy seguro que van a repercutir positivamente en las relaciones entre ambos pueblos, tanto los americanos como los cubanos. Que sí, las medidas son positivas y va en sintonía con este proceso de normalización que ha empezado a llevarse a cabo, pero el presidente cubano, Raúl Castro, lo ha dejado bien claro, incluso en el recibimiento al Papa Francisco, de que para que haya una normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos tiene que devolver el territorio ilegalmente ocupado donde está la base naval de Guantánamo y desmontar el bloqueo. Es verdad que el Congreso tiene la última palabra en esto, pero el Congreso es que no puede darle la espalda incluso al clamor que ya existe en la sociedad norteamericana para el derrumbe de esa política criminal contra el pueblo de Cuba. Entonces hay una cuestión, eso está bien, pero lo que hay que desmontar también son los objetivos de este cambio de política. O sea, los objetivos siguen siendo los mismos. Y hay que eliminar los planes subversivos contra Cuba, eliminar las emisiones radiales y televisivas contra Cuba. Es decir, que hay una serie de aspectos que componen esa armazón y que tienen que ser desmontada totalmente, porque eso lo crearon ellos para tratar de derrotar la revolución cubana. Los objetivos siguen siendo los mismos, pretenden ellos con estas nuevas medidas y ese intercambio pueblo a pueblo, además lo han dicho públicamente, no se han escondido, no hay una cosa, o sea, públicamente ellos insisten en que esta nueva forma puede llevar con éxito el objetivo final, que es derrotar la revolución cubana y, hay que decirlo con esas palabras, recolonizar Cuba, anexar a Cuba. Hablábamos de los viajes, de estos viajes llamados pueblo a pueblo, people to people. Según estas nuevas medidas, las personas que se apuntan desde Estados Unidos a estos viajes, que son una especie de excepción a la prohibición general de hacer turismo a Cuba, que son personas que están encuadradas en categorías como los periodistas, el profesorado universitario, artistas, religiosos, etcétera, van a poder llevar a sus familiares. Bueno, lo que está reclamando desde hace tiempo Cuba es que, si no se levanta la prohibición general del turismo a Cuba, dado que eso sí tiene que ver con una decisión del Congreso, que por lo menos digamos, se extienda la posibilidad de viajar o de apuntarse en estos viajes de manera individual, porque en estos momentos desde Estados Unidos solo se puede viajar a Cuba en grupo. Es decir, tú te apuntas a un viaje de este tipo a través de una universidad, a través de un grupo religioso, de un grupo de ONGs, etcétera, pero no puedes hacerlo de manera individual. Esto es algo que están reclamando también dentro de esta política de flexibilización. Y un segundo dato importante, y es qué es lo que está priorizando, y esto, bueno, pues va en sintonía a lo que comentaba Lázaro antes.
¿Qué es lo que está priorizando el gobierno de Estados Unidos en cuanto a los sectores que van a tener una cierta preferencia o privilegio dentro de estas excepciones al bloqueo? El sector de las telecomunicaciones e Internet. Ellos apuestan claramente porque a mayor información o variedad de información desde su punto de vista, que al final va a ser información siempre de la que ellos, a la que a ellos les interesa, a través de Internet, más posibilidades habrá de subvertir la sociedad cubana, de que más personas se puedan movilizar hacia los objetivos que tiene la propia administración de Estados Unidos, más personas descontentas puedan organizarse y, digamos, montarse sobre los grupos de la llamada disidencia, etc. Es decir, que ellos están apostando al desarrollo de Internet en Cuba precisamente cuando durante muchos años ellos han sido, a través del bloqueo, los que han impedido este desarrollo, y de alguna manera el gobierno cubano les está diciendo, bueno, perfecto, nosotros también queremos el desarrollo de Internet para nuestro progreso económico, para el impulso de los sectores económicos que necesitamos potenciar, etcétera. Aceptamos el reto, ¿no? Pero de alguna manera se está viendo claramente cuál es la proyección que tiene Estados Unidos. Y una de las, también dentro de eso, una de las estrategias que están implementando el gobierno de los Estados Unidos es potenciar el sector privado. O sea, potenciar el sector privado, ahí quieren invertir, o sea, todo el sector que sea independiente del gobierno es una estrategia que han utilizado siempre, no es algo nuevo, sencillamente crear una clase económica que se transforme en clase política y que sirva a sus intereses. O sea, una oligarquía empresarial, económica, que incida en la política y que responda a sus intereses, y esa es la estrategia en estos momentos para derrotar la Revolución Cubana. Hay que destacar algo aquí que para mí es lo más importante. Todos esos cambios, esas relaciones se han hecho sin que Cuba renunciara nada, pero ni nada, sobre sus principios, sobre su soberanía, desde que se ha creado la revolución desde el primer momento. Eso es lo más importante y lo más destacable. Claro que el objetivo de ellos es siempre, como usted decía, crear una élite financiera que depende de los grandes medios financieros y para que les sigan sus juegos, como ellos han pretendido utilizarlos cuando ellos quieren, donde quieren. Pero hay que entender también que Cuba, desde los primeros momentos, no solamente se ha invertido el capital más importante, lo ha invertido en el ser humano. Todos los cubanos están al tanto, al conocimiento de todo lo que ha pasado y sucede en América Latina. Por lo tanto, estoy seguro que Cuba nunca va a ser sorprendida por esas políticas ni por muchos de esos medios informativos.